Daniel Jiménez Cacho, actor con una brillante trayectoria nacional e internacional que lo ha convertido en una de las figuras más sobresalientes del ámbito de la cultura en México. Se ha destacado por su participación en películas como Y tu mamá también, Solo con tu pareja, El callejón de los milagros, Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto, La mala educación, Nicotina, Profundo carmesí, Arráncame la vida, entre otras muchas. Sus actuaciones le han ganado la admiración, el cariño, el respeto del público, pero su contribución social más relevante quizás se expresa en su abierta lucha por los derechos humanos. Es un activista preocupado por la situación de vulneración de los derechos humanos. Es simpatizante del movimiento por la paz con justicia y dignidad, desde el cual convoca a otros artistas a pronunciarse y abrigar sus causas. Ha participado en la defensa del petróleo como patrimonio de la nación. En suma, Daniel Jiménez Cacho es un artista comprometido con su tiempo y con su sociedad. Gracias por asistir a este encuentro. Les doy la más cordial bienvenida y sobre todo presento a Daniel Jiménez Cacho. Daniel, te recibimos con alegría, con cariño, con todo el respeto que no solo tu trabajo como artista, sino que tu voz solidaria nos convoca. Muchísimas gracias, y Daniel Jiménez Cacho. Buenos días, pues me da mucho gusto que haya tan buena convocatoria. Felicidades, este esfuerzo que están haciendo es importantísimo y creo que es inédito en el país. Yo creo que aquí están poniendo un ejemplo muy importante. Bueno, me pidieron que hablara con ustedes. Yo preparé unas palabras que me gustaría leerlas, a lo mejor con eso pues podemos tener un marco de temas. Me gustaría también mucho que ustedes participaran para saber también qué quieren escuchar, si ustedes tienen preguntas. Aunque no lo crean, a la hora de la hora no soy tan bueno improvisando, así que por eso y no veo nada. Pues muchas gracias a quienes me dieron la oportunidad de estar aquí. Gracias por esta hermosa oportunidad de conocernos personalmente. Gracias por brindarme el privilegio de encontrarme con quienes trabajan defendiendo la vida, la dignidad, la justicia, los derechos de todas y todos, el arte, la tierra, el agua, la equidad. Cuando me hicieron esta invitación y me explicaron la razón de mi visita, no dudé ni un momento en venir aquí para recibir de nuevo esta energía vital. De nuevo sentí el calor de la esperanza en mi corazón cuando Verónica Corchado me contó la idea de la unión de asociaciones para ayudarse y ser más fuertes en las acciones que cada una de las más de 50 agrupaciones civiles realiza por Juárez y su gente. Es el calor y la energía que provoca la esperanza cuando ya no es solo un anhelo, sino un modo de actuar y una inteligencia para cambiar el presente. Es el calor y la fuerza que se siente cuando decidimos movernos hacia el otro, para ir a su encuentro, y cuando se trabaja para tener otro futuro que no sea el de la violencia y la destrucción de lo humano. Ciudad Juárez, que ha sido testiga del fracaso del orden imperante y de la descomposición de un sistema político autoritario y sordo, es ahora, con este esfuerzo de unión y de organización, un ejemplo para todo nuestro país.
Aquí ya nadie espera una solución prometida por el gobierno. Aquí el dolor ha provocado un despertar del que todos en el resto del país debemos aprender. Aquí se está organizando, se está obligando al gobierno a ver la realidad que no quiere ver. La realidad que el ruido de sus discursos y estadísticas le impide escuchar. El avance organizativo que ustedes están llevando a cabo obliga a las autoridades a trabajar al servicio de los ciudadanos, en las prioridades de los ciudadanos. Es inconcebible que el tamaño de la tragedia que vivimos provoque en muchos indiferencia. Es desmoralizante ver cómo la participación ciudadana sigue siendo escasa en México. Ese no es el caso en esta ciudad. Y bueno, hoy voy a poder ver, ahora que se inaugure la Expo, pues voy a poder tener contacto con todas las organizaciones para sustentar esto que estoy diciéndoles, ¿no? En la Ciudad de México, como en el resto del país, vivimos una realidad racista, clasista y discriminadora, alimentada por los medios de comunicación dominantes. Se nos machacan a toda hora modelos de éxito social que incrementan la marginación por nuestro color de piel, por nuestra forma de hablar o por la cantidad de dinero que tengamos. Esta realidad no hace más que acentuarse día con día, provocando el aislamiento de cada clase social y cada grupo de poder. Cada vez tenemos más desconocimiento de los otros y cada vez tenemos más miedo. Se vuelve costumbre ver en el otro una amenaza y un peligro. El predominio de estos valores que han convertido al dinero en la única razón para estar vivos, aunado a la crisis del desarrollo humano y espiritual de nuestra sociedad, han hecho que hoy un niño pueda preferir un arma en vez de una guitarra. Aquí es donde el falso dilema que algunos gobernantes se han planteado entre regalar desayunos o apoyar un proyecto cultural se vuelve absurdo, pues concluir que la panza es primero es ignorar el peligro social que representa una barriga llena y un cerebro vacío. Y aquí es donde entra la educación, la cultura y el arte, porque así como la violencia deshumaniza, el arte humaniza. Necesitamos muchos más espacios donde la sociedad se encuentre y se escuche a sí misma. Funcionarios culturales sensibles que en vez de adversarios sean nuestros aliados, presupuestos mejores y políticas socialmente más claras. No podemos seguir contemplando indiferentes o impotentes cómo la televisión comercial nos educa y avasalla, y cómo el genocidio cultural que sufrimos va abaratando y resecando la diversidad de nuestra expresión artística y cultural, diluyendo nuestra identidad y el entendimiento de lo que somos y de lo que soñamos ser. En esta lucha tenemos muchos desencuentros con el poder, porque la verdadera actividad artística genera reflexión crítica, espacios de autonomía y ambientes de libertad donde lo establecido se examina y donde todo se cuestiona. Pero esta lucha es fundamental, porque es en la actividad cultural donde se forman sujetos libres, tolerantes y respetuosos del otro. Es en el encuentro con la cultura donde se verifica el desarrollo de ciudadanos verdaderamente informados y con capacidad propia para decidir y discernir. Todo esto va en contra de la sumisión al poder, y no olvidemos que en nuestra cultura política la sumisión al poder sigue siendo el mejor lubricante de la maquinaria democrática. Más educación y menos policía, más cultura y menos balas,
menos poder a la televisión y más políticas educativas que inicien a las niñas y a los niños en el disfrute del arte y en su formación como sujetos con opinión y discernimiento propios. Menos cárceles y más centros de rescate social que hagan que un joven prefiera ser actor, pintor, escultor, escritor, titiritero o bailarín antes que narcomenudista. No pienso que la tarea sea fácil, pero el ejemplo que hoy nos dan construye las condiciones necesarias para lograr altos índices de participación ciudadana. Y ustedes ya lo saben bien, solo los ciudadanos podremos generar un cambio. El esfuerzo de ustedes garantiza que no nos acostumbremos a la degradación de lo humano. El esfuerzo de ustedes nos invita a ser humanos en el más hermoso sentido que esta palabra puede tener, el encuentro con el otro. Gracias otra vez por permitirme ser testigo de este proyecto que espero tenga larga vida y mucha repercusión en todo nuestro país. Bueno, pues estas son algunas de las reflexiones que me provocó la invitación que me hizo Verónica y que me hicieron las organizaciones, pues pensando que realmente aquí ya se está moviendo la ciudadanía de otra manera, y de verdad creo que, bueno, ayer lo platicábamos, que todas las organizaciones tienen mucho trabajo, pero creo que ahora van a tener más porque el modelo seguramente va a tener que exportarse a toda la República, ¿no? Aquí se va a poner un ejemplo muy, muy importante. Pues no sé si sobre estas cosas que yo les he compartido, ustedes quisieran que dialoguemos sobre otras, si tienen algunas preguntas sobre el trabajo que hacemos. Nosotros hemos hecho un pequeño trabajo, digo pequeño comparado con este, ¿no? Nada más, miren, para mí nada más con ver todo esto que está aquí, sí habla de otra mentalidad, ¿no? De otra mentalidad de abordar las cosas. Tenemos un pequeño colectivo de actrices, actores, no nos dedicamos al activismo todo el día porque todo el mundo tiene que buscar el sustento, pero muy preocupados por precisamente que hay como muy poca participación de ciudadanos. Entonces, a través de personalidades conocidas, pues hemos hecho algunas campañas, ¿no? Y sí encontramos mucha respuesta. Hay también mucha gente que quiere participar, pero que no sabe cómo, ¿no? Entonces nos hemos dado a la tarea un poco de preparar plataformas donde la gente pueda, con su presencia y con su voluntad, nada más de estar ahí y decir estoy con esto, la gente participa. O sea, sí encontramos mucha respuesta, ¿no? Claro, esto sí es otra manera de verlo, ¿no? Lograr involucrar a gente que naturalmente no estaría involucrada, empresarios, pues, patrocinadores. Aquí estoy llevándome una buena lección, ¿no? Para que nuestro trabajo tenga mucha más difusión y pueda convocar mucho más, ¿no? Nosotros todavía todo lo que hacemos, mucho más pequeño, pues es todo hecho con nuestro esfuerzo y sin pedir nada a nadie, ¿no? Hicimos una campaña en apoyo al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y hicimos unas pequeñas cápsulas y yo me fui a ver a los presidentes de las televisoras, bueno, el Canal 11, a Televisa, y me dijeron: no, sí, esta es tu casa, aquí tú puedes pasar esto, es una realidad que nos atañe a todos. Y les enseñé mis capsulitas y dijeron: ah, pues están muy bien. Y a la semana me mandaron un mensajero que me dijo: uy, es que ahora tenemos un problema con el gobierno porque Televisa se va a fusionar con Yusacel y pues no podemos, ¿no?
no podemos pasar tus cápsulas, pero esta es tu casa, ¿no? Y dije, bueno, pues es una puerta, no nos vamos a enojar, no vamos a tirar la puerta, pero vamos a seguir tocando para ver si un día de estos se abre, ¿no? Y bueno, eso es una lucha que nosotros seguiremos haciendo. Es una parte que la situación de los medios de comunicación que nos afecta a los actrices, actores personalmente, porque hay un monopolio feroz que no existe ya en ninguna parte del mundo con esta magnitud, ¿no? Ni Silvio Berlusconi soñó una cosa como esta. Acabo de debuté como director de una serie de televisión para el Canal 11, se llama Crónica de Castas. Con suerte en marzo se podrá estrenar, y se los cuento por esta situación del monopolio, ¿no? Ahora con el regreso del PRI, pues sí hemos sentido viejas políticas sobre control de contenidos y de censura, ¿no? Nos defendimos y nos defendimos bastante bien, porque la palabra censura es como muy peligrosa para ellos. Al menos todavía tiene esa sensibilidad la nueva directora. Y la serie son historias desarrolladas en el barrio de Tepito, que es también un barrio que siendo un corazón tan importante de la identidad mexicana, pues también está estigmatizado, y para la mayoría de la sociedad es un lugar lleno de, no solo de nacos y prietos, sino de rateros y de malandrines, ¿no? Y uno va ahí y se da cuenta que hay muchísimo más que eso, ¿no? Entonces, bueno, nosotros con todos esos contenidos hicimos la serie y empezamos a batallar con la directora. Iban a ser 13 capítulos, al final, después de mucho pleito, quedó en 9. Entonces va a pasar, esperemos que en condiciones decentes, en marzo, pero ya, se cierra la puerta. O sea, nuestra relación es como, ya miren, no me den tanta guerra, acaben esto y se me van. Y al cerrarse esa puerta, ya no hay otra. O sea, no existe otra, no tenemos canales para que los contenidos de nosotros como ciudadanos, digamos, pues por aquí nos juntamos, trabajamos y podemos dar a conocer estos trabajos, ¿no? Entonces sí es una realidad muy triste que, pues también ahí estamos batallando con las cámaras, con el Congreso. Se aprobó una reforma a la Constitución a la entrada de Peña Nieto, muy esperanzadora en sus términos generales, sobre democratización de medios, acceso a la información, pero ahora falta la ley secundaria, que es cómo todo eso se va a llevar a cabo, y ahí es donde esa iniciativa ya está metida en el Congreso, pero aquí es donde empieza el pleito serio, porque bueno, la realidad es que el monopolio televisivo está asociado con el gobierno de una manera perversa, muy perjudicial no solo para lo que les comentaba yo de la salida de nuestros trabajos, sino para la democracia en general. Traen un juego donde tú me ayudas a que permanezca mi situación de monopolio y yo ayudo a tus candidatos a que triunfen, ¿no? Entonces esa sociedad es terrible y es extremadamente poderosa. Allí el adversario es realmente grande. Entonces ahora se va a empezar a ver. Ellos tenían un compromiso de que para el 9 de diciembre tendrían que haber dictaminado sobre esta ley, pero no creo que vaya a suceder. Además, pues por las otras reformas que están ahí también haciendo cola, ¿no? Pero bueno, hay mucha gente también ya organizada ahí. Es una ley muy compleja y hay grandes partes que yo no entiendo, porque además hay cantidad de temas tecnológicos, ¿no?, que hay que conocer, donde ahora hay un canal, con la nueva tecnología puede haber 5, ¿no?
Entonces la lucha es para que con el avance tecnológico el monopolio no se multiplique 5 veces, ¿no? Sino que puedan entrar nuevas voces, puedan entrar nuevas ideas, nuevo aire, y sobre todo que, como les decía en el texto, tengamos espacios donde nos podamos encontrar, donde nos reconozcamos, donde nos reforcemos, donde sepamos qué sucede aquí, qué es lo que sucede en Chiapas, cómo se vive, ¿no? Es muy triste eso, ¿no? Es muy triste porque se nos va diluyendo, ¿no?, la identidad, quiénes somos, y por lo tanto también se nos va diluyendo como hacia dónde queremos ir, ¿no? Entonces, bueno, me llena de energía venir aquí, poderles compartir esto. Es un trabajo lento, ¿no? A veces uno piensa que no. Ayer me preguntaban del movimiento 132, ¿no? Que eso tuvo así como un boom muy fuerte. Ya de repente hay gente que dice, no, mira en qué terminó eso, ¿no? ¿De qué sirvió? No sirvió de nada. Pero yo creo que sí sirve y sí hay unos avances. Ciertamente es como un avance un poco intangible, o sea, no se puede todavía medir como en hechos concretos. Pero es un avance en la conciencia, yo creo, y en la capacidad de decir, si nos ponemos a ello, sucede. O sea, la gente, hay un sentimiento también natural, ¿no?, de querer defender al país y de querer pertenecer, de sentirse, pertenezco a esto y estoy trabajando por esto, ¿no? Y esa es una reacción humana que está ahí, y que con lo del movimiento 132 se pudo verificar, ¿no?, que agarraba unas magnitudes gigantescas, ¿no? Luego pues hay muchos problemas de la organización de eso, y también creo que les cayó, como platicábamos ayer, una responsabilidad descomunal de arreglarlo todo, ¿no? Todos los problemas del país se iban a arreglar aquí con este movimiento, ¿no? Entonces yo fui a algunas asambleas y pues era muy complicado porque, o sea, lo que la sociedad esperaba del movimiento 132 era una agenda colosal, ¿no? Y bueno, ahí se fue un poco desanimando la cantidad de gente. Quedan algunos grupos trabajando en cosas en particular, pero no creo yo que se haya desarmado totalmente, ¿no? Yo creo que ese paso en la conciencia de todos, es decir, en un momento volvemos a salir, ¿no? Y eso creo que ahí está. Y ahí están los esfuerzos de todos en el terreno del arte y la cultura. También a veces pensamos que, bueno, ¿y de qué sirve que yo vaya a ver esta obra y qué resuelvo con esto? También es este tipo de avance, yo creo, en la conciencia, ¿no? De qué cosas puedo hablar en mi casa, de qué cosas puedo hablar con el vecino, cómo podemos ir generando un cambio a partir de nosotros, ¿no? De nosotros hacia lo más cercano que tenemos, ¿no? A lo mejor también históricamente, pues, siempre en las décadas pasadas fuimos educados como en este concepto de va a venir el momento del cambio, pero como de afuera, como con una revolución, o como con un líder o un gran papá que nos va a decir, mire, les vamos a hacer así y todo va a cambiar, ¿no? Creo que eso lo heredamos de esta manera de pensar católica también, ¿no? Donde se nos promete un futuro y una redención, ¿no? Y las ideologías de principios del siglo XX yo creo que están nutridas también de este espíritu, ¿no? Seguir soñando con esto, ¿no? Y hoy creo que ahí hay un cambio sustantivo muy importante, que es
además de ese sueño que sigue siendo para mí muy importante, yo puedo hacer cosas a partir de la primer gente con la que tengo, ¿no? Incluso con los hijos, ¿no? Yo tengo 2 hijos y me doy cuenta que si las luchas por mejorar el mundo que tuvimos de más jóvenes no se han realizado, lo que sí veo en mis hijos ya son una cantidad de valores que van a impedir que ellos repitan situaciones, ¿no? Las relaciones del hombre y la mujer, su conciencia sobre los demás, el machismo, el control de la información, a qué le vamos a creer y a qué no. Y esto ya lo van desarrollando ellos y parece poca cosa, pero creo que a partir de ahí se van generando ya muchos cambios, ¿no? Cambios en la conciencia y cambios en los modos de tratarnos unos con otros, ¿no? Pues no sé si ustedes quieran que platiquemos de otras cosas o de algunas que les interese conocer. Porque no tienen un micrófono allá, ¿verdad? Bueno. Dice aquí que qué pienso de la izquierda mexicana. Pues creo que sí está en una crisis ideológica, pero es la izquierda de todo el mundo, ¿no? Como que a partir de que se cayó el muro de Berlín, los objetivos de la izquierda y el desarrollo intelectual, que sí fue muy importante, yo considero, durante muchas décadas, se frenó el avance en esa inteligencia y en las ideas. Eso siento yo en general, en el mundo, ¿no? Aquí en México, pues, sinceramente creo que se volvió bueno, es que si decimos la izquierda mexicana, yo no sé si se refiere al partido que ostenta esa etiqueta, ¿no? De representar a la izquierda. Y ahí es donde, pues sí, soy muy escéptico, ¿no? Porque se volvió, pues, una etiqueta, ¿no? Se dice que se es de izquierda, en el caso del PRD, pero hay tantas actitudes que no corresponden, ¿no? No corresponden. Bueno, una de ellas, por ejemplo, que siempre fue distintiva de la izquierda, fue su acercamiento al arte y la cultura como una herramienta de transformación de las personas. Y eso no lo vemos en ningún funcionario que es supuestamente de izquierda, ¿no? Hay, pues bueno, una ignorancia igual a la de los demás partidos, ¿no? Por un lado es triste, o sea, no contar ahí con un contenido ideológico y un rumbo que nos... Pero por otro lado, también me parece que la magnitud de la tragedia que estamos viviendo en México nos obliga con que nos toca a todos, nos toca absolutamente a todos. Ya la discusión de si se es de izquierda o de derecha, incluso, o de centro, incluso para mí ya no es tan importante, ¿no? No es tan importante. Si a eso le añadimos además el alejamiento que existe de los políticos con la sociedad y los políticos de cualquier partido, pues se subraya, ¿no? Se subraya eso. Ya no es un tema, para mí ya no es un tema interesante saber si la gente es de izquierda o de derecha. Creo que hay valores humanos fundamentales que no son ni de izquierda ni de derecha, son pues hasta de sentido común, ¿no? De sentido común. Son clarísimos valores que necesitamos para seguir viviendo, ¿no? Entonces no perdería yo mucho tiempo ya en esos debates ni en esas separaciones, ¿no? Que a veces nos van a alejar de alguien que, ¿no? Eso creo yo. ¿Qué piensas
sobre la revolución armada y la revolución del intelecto. ¿Qué crees que el país va a hacer? Bueno, pues lo que sí, a mí sí me queda muy claro es que nadie quiere más violencia, y todos los movimientos sociales que han culminado en regímenes autoritarios nunca han logrado los objetivos que se proponían, ¿no? Ya no importa si son, o sea, ya visto a la distancia, y aunque a lo mejor es un poco esquemático, pero desde acá yo no encuentro ya cuál es la gran diferencia entre Adolfo Hitler y José Stalin, ¿no? O sea, vamos buscando una idea que nos va a redimir a todos, y con el uso de la fuerza, y llegamos a generar cada vez más violencia. Entonces, hoy es clarísimo que con violencia pues no vamos a llegar a ningún lado más que a aumentarla, y es una espiral que no se detiene, ¿no? El caso más visible, y que ustedes conocen perfectamente, pues es la guerra que llevó a cabo Felipe Calderón contra el narcotráfico. Todos sabemos perfectamente los resultados que eso trajo. O sea, ninguno, sino simplemente empeorar la situación y derramar más sangre, ¿no? Acá dice ¿cómo comparo la revolución armada contra la revolución del intelecto? Pues creo que es ahí donde a mí me interesa precisamente estar, ¿no? En este cambio de conciencia, en este cambio de mentalidad, que es un avance lento, pero muy sólido, ¿no? Es un avance muy sólido, porque es un camino que se va recorriendo y que va dejando una huella en cosas concretas, ¿no? Entonces ahí sí hay como esperanza, y ahí sí hay muchísimo trabajo, ¿no? Dice Daniel, ¿dónde? Uy, yo no veo bien. ¿Habrá alguien, un joven todavía? Daniel, dentro de las plataformas que hablas, ¿qué plataforma hay para las personas con discapacidad intelectual, ya que existe un enorme rezago social? Bueno, la verdad no soy un especialista en ese tema, entonces sé que hay asociaciones. Yo me imagino que hoy encontraré algunas aquí, ¿no, Verónica? Espero que sí. Hoy encontraremos unas. Entonces, quien me hizo esta pregunta, pues seguramente, bueno, a lo mejor ya lo sabe, que habrá gente dedicada a eso aquí en la expo, que se acerque ahí, ¿no? Sí. Que ves aquí en Juárez algo bueno. Sí, bueno, yéndose a las estadísticas, yo creo que ustedes lo saben también, que el tema de feminicidios en el Estado de México supera a Ciudad Juárez desde hace muchos años, o varios años. En la Ciudad de México ahora está empezando un proceso de descomposición que se empieza a notar mucho en las calles. Hay barrios, yo les conté del barrio de Tepito, pero ese es un barrio donde todavía hay mucho comercio, y por lo tanto las asociaciones de comerciantes mantienen una organización. Hay barrios como Iztapalapa que son absolutamente tierra de nadie, de tráfico de armas, trata de menores, donde la policía no puede entrar, ¿no? Al sur de la ciudad hay una delegación, la delegación Tlalpan, donde hace 2 semanas ya los vecinos están organizando su autodefensa. O sea que el problema sí es
es grave, ¿no? Yo creo que en general el problema más fuerte y más difícil de combatir es la colusión de las autoridades con el crimen organizado, ¿no? Ese es como el monstruo al que es tan difícil atacar, y porque uno como ciudadano se encuentra solo, rebasado. ¿A quién se recurre? Eso es lo más difícil. Yo creo que eso es lo que tiene a México realmente en este estado, ¿no? De las cosas más importantes, ¿no? Que nuestro sistema de justicia, pues ahí están adentro, ¿no? Ahí están adentro los criminales, y son socios y son compadres, y esto con todos los partidos. No hay, creo yo, no hay uno que concentre esto, ¿no? Vino la alternancia y nada se pudo mover, ¿no? En el gobierno de Fox y luego en el siguiente se mantuvo el sistema y se fue degradando, porque eso sí, esto se va degradando y degradando y degradando. Entonces, en la ciudad, puede ser que en la ciudad también esté interviniendo un factor de desestabilización político que tiene que ver con que el PRI quiera recuperarla, ¿no? Que ha sido de un tiempo para acá un fuerte bastión del PRD. Entonces, pues nos pueden decir que el PRI está soltando la desestabilización para que se demuestre que el PRD ya no puede gobernar esa ciudad. Y bueno, pues puede haber algo de cierto, pero yo siento que también pues la ciudad está en México y pertenece a este proceso de degradación, ¿no? Del sistema. Entonces, no son buenas noticias, ¿no? No son buenas noticias. Buenas noticias es lo que están haciendo ustedes. Entonces, pues no sé, de aquí me voy con un compromiso, ¿no? Con un compromiso de difundir todo este trabajo que están haciendo por allá, que pues sí, se lo repito, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo para que nosotros vamos a vernos aquí en esta realidad, ¿no? Ciudad Juárez pues es México, ¿no? Estamos en el mismo país, y definitivamente no es el peor lugar, ¿no? Como que sucedió aquí un fenómeno aislado. No, esto responde a todo lo que somos, ¿no? Sí. Buenos días. Cuando hablas de un monopolio o de grupos de poder en los medios de comunicación, y lo planteas como un impedimento para difundir estas ideas que proponen el colectivo de actores ¿qué pasa entonces con el internet? ¿Qué pasa entonces con otras plataformas para difundir estas ideas? Ahora el internet te limita mucho menos, te da más poder incluso para hablarle a la gente que tal vez deba de tomar conciencia en este momento al respecto de estas situaciones. Sí. Creo que el problema sería más bien remediar la conciencia y la memoria de estas generaciones, ¿no? O sea, hacerles ver y hacerles confrontar con la situación real y hacerlos recordar lo que pasó para que no suceda lo mismo en el futuro, no estar proponiendo actividades concretas porque ya nos dimos cuenta que no funcionan, como sucedió con el movimiento 132, por ejemplo, ¿no? O sea, que duró el periodo de campaña, hasta parecía que era una campaña política también, porque duró el periodo que duró las campañas, terminaron las elecciones y terminó el movimiento. ¿Cómo remediamos este problema de conciencia? ¿Cómo le hablamos a la gente para que remedie este problema de conciencia y tome una ruta concreta? Que no se quede nada más en idealismo. Sí, bueno, pues creo que tú también lo platicábamos ayer con Verónica, y es algo que ella comentaba sobre la memoria, ¿no? Creo que sí, tenemos una obligación nosotros, también como seres humanos, de ser testigos eficaces de lo que nos ha pasado, ¿no?
a través de, hay muchas maneras, ¿no? De registro, documentación, arte, cultura, que estén relacionadas con eso, con la memoria. Lo que dices del internet, pues sí, ha sido la herramienta que nosotros usamos, pero pues yo creo que en números, no sé si un 20% de la población tiene internet, o 30%, según qué zonas, ¿no? Entonces todavía es algo limitado, ¿no? Todavía es algo limitado. La televisión abierta puede llegar al 70% de la población, ¿no? Luego el Sky y todas esas antenas llegan al 30%, ¿no? Entonces, pues sí, uno usa las herramientas que tiene, y ahí creo que sí es muy importante desarrollar propuestas que hagan que la gente se pueda activar sin necesidad de decir, dígame qué hago, ¿no? Ya también justamente con la tecnología puedes grabar muchas cosas, subirlas a la red, puedes generar tu círculo de gente. Entonces, pues ese es el espíritu un poco que a nosotros nos ha animado, y con aquello que hicimos para el Movimiento por la Paz sucedió que otras gentes en la República y hasta en el mundo hicieron cosas similares, ¿no? Nosotros salía un actor y decía, a nombre de una víctima, soy fulano tal, me asesinaron en tal sitio, y eso lo empezaron a hacer también, a replicar en muchos lugares, ¿no? Hay algunas preguntas. Dice un compañero, dice, nuestro gremio, o sea, las organizaciones de la sociedad civil, se está organizando, ahí en marcha cosas. ¿Cómo ves tú a tu gremio? Pues por un lado, cuando nos hemos buscado, sí encontramos mucha respuesta. También debo decir que encuentro en algunos como cierto miedo, ¿no? Cierto miedo de ciertos temas, pues natural, a que si te manifiestas pues vas a perder tu chamba, o que alguien te va a acorralar. No vivimos en nosotros y en la ciudad las historias que yo conozco de aquí, o las historias que llegué a conocer por el Movimiento por la Paz, de amenazas de muerte concretas, ¿no? Una pregunta más. Sí. Perdón. Entonces, pero lo veo, a lo mejor, si me preguntan en general y por cantidad de participación, lo encuentro bastante indiferente. Una pregunta más que se me hace también muy interesante. ¿Qué opinas sobre legalizar la marihuana? Pues yo pienso que por lo menos el primer paso debería de ser despenalizar el consumo, ¿no? Es una discusión compleja, porque intervienen muchos factores. Si se legaliza aquí y no en Estados Unidos, ¿qué podría pasar? Pero yo creo que el primer paso sería despenalizar el consumo, y que estos temas, los de las drogas, pasaran más al sector de la salud y la educación que a la criminalización. Se legalice o no, lo que sí hace falta ya es información, conocimiento, y no del tipo moral y de, ay, un marihuano me atacó, ¿no? Estaba drogado. Toda una cantidad de cosas morales de tontas que no nos ayudan a entender qué es lo que está pasando. Entonces, sin duda creo que la despenalización del consumo ya es urgente. Y en el caso de la marihuana, sin ninguna duda, ¿no? Pues ahora sí que... Una última, ¿no? Dame chance. Como ya acabamos. Tiempo, ya se ha terminado. No, es que no, pero aquí... ¿Qué cosa? Ya está. Espérate, y decías que no tenías de qué platicar. ¿Qué cosa? Ya no tenemos aquí. No sé si alguna pregunta más, sí. Pero tendría que ser tu respuesta también muy rápida, porque estamos con el tiempo. Oye, Daniel, mira, aquí en Juárez estamos pensando en el futuro. Ya no nos basta con retomar todo lo que pasó, todo lo que el sufrimiento y todo este rollo. Ante esto, como organizaciones de la sociedad civil, ¿cómo ves tú este desarrollo que ha tenido Juárez en ese sentido
de sociedad civil comparado, digamos, con la sociedad civil del sur de nuestro país? Pues yo no he ido para allá, pero por lo que yo percibo, por lo que puedo leer y estar enterado, pues sí, creo que aquí hay un avance muy importante, muy importante, comparado con lo que sucede allí, ¿no? Allá hay otro, pues allá son otras dinámicas, ¿no? La cultura indígena allí pesa mucho, y los modos, los usos y costumbres, y eso también es un factor que alienta, porque también hay mucha organización a partir de las comunidades, hay una cultura, ¿no? de que se respete como ellos quieren vivir. Hay algunos avances. Yo considero que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional ha logrado muchas cosas de organización al interior de sus comunidades. Son zonas pacíficas, son zonas sin tráfico de drogas, y eso lo han hecho ellos, ¿no? Eso sí me parece un avance, y no solo ellos, sino también fuera de ellos hay organizaciones donde justamente privilegiando los usos y costumbres han podido organizarse ahí, ¿no? Viven más, también nos enteramos poco, tienes que tú ir ahí, ¿no? Hay mucho cerco mediático, ¿no? Para que no conozcamos mucho. Daniel, nada más, porque ya tenemos que cerrar, si nos puedes decir tu participación en el asunto del petróleo, tu postura y una invitación que tenías por ahí. Bueno, yo no pensaba hablar de esto porque veníamos a otra cosa, pero este colectivo, El Grito Más Fuerte, de actrices y actores, que nos pareció muy importante apoyar un referéndum, ¿no? La iniciativa es original del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Nosotros no nos gusta mezclarnos ni ser de ningún partido, pero el hecho de que se nos llame a decidir si estamos de acuerdo o no nos pareció muy importante. Nunca se ha hecho en el país, entonces dijimos, no, pues hay que entrarle a esto. Vamos a llamar a que se nos otorgue un referéndum, que el gobierno haga un referéndum, y ya después, cuando logremos que se haga el referéndum, ya cada quien sabrá si va a hacer su campaña por el sí o su campaña por el no. Entonces, para que se ejecute este referéndum, hay un artículo en la Constitución, que es el 35, si no me equivoco, donde se establece que a partir de que se junte el 2% de los empadronados, el Congreso tiene la obligación de instruir al IFE y a la Suprema Corte, o a quien haga falta, de que se haga oficial un referéndum, que sería en las siguientes elecciones, que es en el 2015, las elecciones intermedias que hay a mediados de año del 2015. Entonces, pues vamos a hacer un llamamiento y se va a lograr porque ya, de hecho ya hay 1.200.000 firmas. Entonces, eso es lo que vamos a lograr, y yo creo que es una cosa muy buena es nada más decir, yo también quiero que me pregunten. Eso es todo, ¿no? Será el primero, y bueno, obviamente como todo eso, pues es un precedente, ¿no? Si ya se hizo van a haber muchas discusiones, porque ahí nuevamente lo dice la Constitución, pero no está reglamentado como se debe de hacer. Entonces seguramente que va a haber mucha discusión, ¿no? Pero esto es una cosa que sí podemos lograr. Muchísimas gracias. A ustedes, gracias. Le damos un fuerte aplauso. Felicidades. Gracias, que si no nos tenerte aquí, ¿verdad? Ahora sí que Juárez te llama, desde nuestra campaña. Agradecemos al cine, a Cinépolis, un fuerte aplauso también para ellos por esta disposición de estar aquí. Juárez te llama, ahora Daniel Jiménez Cacho. La Asamblea de Organizaciones de la Sociedad Civil de Ciudad Juárez otorga el presente reconocimiento a Daniel Jiménez Cacho por su solidaridad y valiosa participación en la Expo AC Juárez con Causa. Gracias. Muchas gracias. Y los compañeros de organizaciones, los esperamos en un momentito más en la inauguración. Gracias. Gracias, buenos días.